extensa, pero necesaria. Estamos y seguimos meditando, como cada domingo, estos últimos domingos, acerca de cómo ministrar a un mundo en crisis. Y hoy me gustaría que pudiéramos cerrar esta temática, no porque hayamos acotado toda la extensión del tema, pero sí porque creo que hemos visto los principios suficientes para que como personas y como iglesia podamos ir adelante sabiendo qué es lo que el Señor espera de nosotros, cómo el Señor espera que sigamos adelante, viviendo día a día y sirviéndonos unos a otros. Antes de continuar, hay un teléfono móvil sonando. No sé si le habéis cogido ya. Bien. En la revista que hemos publicado, que va a salir una vez al mes, hemos hecho un resumen de este tema, que es la segunda diapositiva que tenía preparada y seguro que lo vais a ver ahí, donde aparecen pues cada uno de los temas que hemos ido tratando en los últimos domingos. Ahí podéis ver cómo hemos empezado hablando de la necesidad de que cada uno de nosotros de manera individual seamos personas limpias, y ya sabéis de qué estuvimos hablando, ¿verdad? De quiénes somos, de la esencia de quiénes somos como hijos de Dios. Y a partir de ahí empezamos a desarrollar tanto la faceta particular, individual de cada uno, como la faceta colectiva, ¿verdad? Hemos de ir en el nombre de Dios, hemos de ser prójimos de aquellos que necesitan que seamos prójimos de ellos. Tenemos que interceder, tenemos que ser un pueblo, tenemos que ser personas que pongan delante de Dios la situación de aquellos que están necesitando ser servidos. Y la semana pasada estuvimos hablando de la importancia de hacer que el poder de Dios sea el que nos mueva, que dejemos que el poder del Espíritu Santo sea el que rija nuestras vidas y que de esa manera, en nuestra debilidad, Él pueda hacerse fuerte y que sea Él quien haga la obra a través nuestra y no nosotros en nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Hoy, en base a este pasaje que hemos leído en Juan, que he elegido porque creo que es una síntesis de todo esto, pero que también apunta a algo importante. La pregunta que me gustaría lanzaros en esta mañana en primer lugar es: ¿tenemos otra opción como hijos de Dios? Estamos hablando de que hemos de ministrar a un mundo que está en crisis y mi pregunta es: ¿tenemos otra opción? Como pueblo de Dios, ¿tenemos otra opción que no estar sirviendo a este mundo? ¿Que no estar sirviendo a las personas que necesitan tener un encuentro con Dios? ¿Tenemos una opción diferente? ¿Hay alguna alternativa? Pues en algún momento, a lo largo de estos minutos, vamos a pensar acerca de ello. La verdad es que este tiempo, desde el año pasado, esta dinámica en la que empezamos ya prácticamente hace un mes, de sospecha de qué pasará con ese virus que está en China, de esos primeros casos que se empezaron a dar en Italia, de esos primeros casos que empezaron a verse en España, esa incertidumbre por a ver qué va a ocurrir con todo esto, que después nos llevó a un confinamiento total, no solamente en España, sino en otros países del mundo, en la mayoría. Los cierres perimetrales que todavía seguimos sufriendo, el distanciamiento social que se ha hecho casi parte de nuestro día a día y de nuestra forma de ser a regañadientes, pero ahí presente, el cierre de nuestros templos. Nosotros ahora no estamos cerrados totalmente, pero hay muchas iglesias en España que están cerradas en otros lugares y que nos están poniendo en un continuo evaluar y en un continuo pensar si vamos a poder venir o no, si vamos a tener que cerrar o no. La cancelación de actividades. Todo eso está poniendo a los cristianos,
al pueblo de Dios en España en una tesitura muy interesante. Y así reflexionaba sobre ello en un artículo que escribí a principio de año. Ser quien Dios quiere que yo sea, sin esconderme detrás del parámetro o detrás del abrigo de la Iglesia, sin decir yo soy cristiano y voy a esta iglesia y mira lo que la Iglesia hace. Es decir, nos está poniendo directamente cara a cara con Dios, nos está poniendo en una tesitura de no tener nadie detrás de quien esconder nuestra responsabilidad. Así que ya no depende de a qué iglesia voy o de qué iglesia formo parte, sino de quién soy yo y qué estoy haciendo, cómo estoy viviendo mi vida personal. Eso, que es muy interesante, por una parte, también está haciendo que se pongan al descubierto de manera directa o indirecta cada uno de nosotros, de nuestras circunstancias y de nuestras vidas, qué trato personal está teniendo o no con Dios. Al fin de cuentas, formar parte de un grupo, de una iglesia como esta, tiene que ser consecuencia de quién soy yo de manera personal y después viene el otro, ¿verdad? Porque yo soy un hijo de Dios, me uno al resto de hijos de Dios para formar parte de una iglesia. Y no es al contrario, no es yo vengo aquí, vengo a esta iglesia y bueno, más o menos me siento identificado con la iglesia, está bien, los cultos son entretenidos, ponen vídeos, una persona que habla más o menos bien, pues bueno, vengo y entonces ya formo parte de. Si pensabas que ese era el parámetro, espero que este tiempo, sea que estés en casa o que estés aquí, lo esté poniendo en jaque. Y toda esta serie, mi intención ha sido y sigue siendo que pensemos en nuestra realidad personal antes que en nuestra realidad como grupo, antes que en nuestra realidad como iglesia, antes que en nuestra realidad como hogar está nuestra realidad personal. Porque quién soy y cómo vivo quién soy determina todos y cada uno de esos ámbitos y aspectos más públicos. Fijaos cómo el capítulo 15 de Juan, Yolanda ha dado la introducción, está justo en el centro de las últimas enseñanzas de Jesús con sus discípulos más cercanos, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17. Y es justo en el centro de esa enseñanza donde ha empezado hablando de servicio, donde ha seguido en el capítulo 14 hablando acerca de que Él es el camino, la verdad y la vida, que ahora le dice a sus discípulos lo que nuestro hermano Edwin nos ha leído y que tenéis en vuestra Biblia en Juan capítulo 15. Precisamente en el entorno de la celebración de la Pascua, un momento de intimidad, un momento en el que Jesús aprovecha para decir a los suyos qué va a ocurrir después, qué va a ocurrir a partir de ese momento. Es que leemos, y os invito a leer en Juan capítulo 15, los versículos del 1 al 4, van a salir también proyectados, donde Jesús les recuerda y les dice, les introduce la enseñanza acerca de que Él es la vid verdadera y el Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Y vosotros, le dice a sus discípulos, ya estáis limpios por la palabra que os he comunicado. Permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí sola, por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco vosotros podéis dar fruto si no permanecéis en mí. Siempre que vamos a una parábola, tenemos que identificar primeramente cuál es el tema principal, central e importante de esa parábola. Y en este caso, cuando Jesús está hablando acerca de la parábola de la vid, se está comparando a una vid cuyo labrador es el Padre, tenemos que leer el texto con atención para saber de
¿Qué es lo que está hablando principalmente Jesús? ¿Por qué le dice a sus discípulos esa enseñanza? ¿Por qué les habla acerca de ese paralelo? ¿Por qué se compara a sí mismo con una vid? Y cuando hacemos ese ejercicio, lo que encontramos es que el tema principal de esta enseñanza es la permanencia en Jesús. Jesús se va a marchar, Jesús va a morir, les va a dejar, pero les recuerda que lo importante es que ellos permanezcan en Jesús. Efectivamente, ahí hay una tensión, ¿verdad? Jesús les va a dejar, pero ellos tienen que permanecer. Les pone en una tesitura y es contradictorio, ¿verdad? Me voy, pero, oye, tú permaneces en mí, pero ¿cómo voy a permanecer en ti si tú te vas? La permanencia se entiende en torno a la cercanía, ¿verdad? A estar juntos, a estar pegados. Como la rama está pegada a la vid, así es como Jesús le dice a sus discípulos que ellos tienen que hacerlo. Qué paradoja. Pero de entrada hay algo que para nosotros se nos escapa por el contexto en el que vivimos, 2000 años después, y porque no formamos parte del pueblo de Israel. Porque no somos parte del pueblo de Dios hace 2000 años y la enseñanza, cuando Jesús empieza a decirle, yo soy la vid verdadera, ya es un mensaje que ha tenido que llamar la atención a los discípulos y que ha tenido que sacarles de juego, dejarles un poco desconcertados. Cada vez que en el Antiguo Testamento se habla acerca de la vid, una vid que ha sido plantada en un terreno, lo interesante es que esa vid es el pueblo de Israel. Pero más interesante es aún saber que cada vez que Dios usa la comparación de su pueblo como una vid plantada en un terreno, lo hace para hablar en términos negativos, de que esa planta, que es el pueblo de Israel, no ha dado fruto. Isaías capítulo 5, una imagen también, un texto que va a ser proyectado, de los versículos del 1 al 7 dice, es un cántico de Isaías, justo al principio de su libro, antes incluso de que Isaías entienda que tiene que ser él quien vaya. Fijaos, cantaré en nombre de mi amigo querido una canción dedicada a su viña. Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil, es decir, estaba bien plantada, estaba puesto en el lugar donde tenía que estar. La cavó, la limpió de piedras y la plantó de las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Y ahora, hombres de Judá, habitantes de Jerusalén, juzgad entre mi viña y yo. ¿Qué más se podía hacer por esa mi viña que yo no haya hecho? Yo esperaba que diera buenas uvas. ¿Y por qué dio uvas amargas, uvas agrias? Voy a deciros lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerco y será destruida. Derribaré su muro y será pisoteada. La dejaré desolada y no será podada ni cultivada. Le crecerán espinos y cardos. Mandaré que las nubes no lluevan sobre ella. La viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel. Los hombres de Judá son su huerto preferido. Él esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. Él esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. Esa era la viña que el pueblo de Israel conocía. Nosotros somos la viña del Señor. Nosotros somos ese pueblo elegido que Él ha puesto en el mejor lugar, en la tierra de la cual fluyen leche y miel, y nosotros somos su pueblo escogido.
Pero el Señor a lo largo de muchos siglos hizo evaluación de qué había pasado con esa viña. Y una vez más, aquí, pero también en los Salmos y en otros profetas, les recuerda que ellos no están dando el fruto que el labrador, que el plantador, Dios esperaba de ellos. Así que esa enseñanza a los discípulos que conocen la ley, yo soy la vid verdadera, es todo un mensaje, ¿verdad? Ya no va a ser a través del pueblo que Dios había elegido. Ahora la vid verdadera soy yo. Ya no va a ser a través de la ley, va a ser a través de mis enseñanzas. Ya no va a ser a través de los sacrificios que cada uno pueda hacer del día de Yom Kippur, de la celebración de la Pascua o de la fiesta de los tabernáculos. Va a ser a través de ese nuevo pacto en mi sangre. Porque ese nuevo pacto habla de un pan de vida que Jesús ya ha enseñado acerca de ello y lo encontramos en Juan capítulo 6. Él es el buen pastor de las ovejas en Juan capítulo 10. Él es el camino, la verdad y la vida. Lo ha dicho minutos antes y nosotros lo tenemos en Juan capítulo 14. Así que la idea primera, fundamental, que Jesús transmite a los suyos es que tienen que permanecer. En la medida en que permanezcáis en mí, vais a llevar fruto. No como mi pueblo Israel, que no permaneció en mí y por no permanecer en mí, dejó de dar fruto. Ese es el gran tema de este capítulo. Si vemos la diapositiva que está a continuación de la que tenéis en pantalla, veis ahí ese texto reflejado y una palabra en grande, ¿verdad? Permaneced. Separados de Jesús, la vid verdadera, nada pueden hacer. Esta idea, de nuevo, de permanecer en Jesús dinamita cualquier lectura superficial o aparentemente profunda que se puede hacer sobre quién es Jesús y lo que Él nos ofrece. Él sigue marcando un estándar de lo que significa ser cristiano, un seguidor, un discípulo, una rama que permanece unida a Él y que además lleva fruto. Porque el fruto no lo damos nosotros, no lo dan las ramas. El fruto lo da el estar pegado al tronco y que a través de esa rama corran esos ríos de agua viva, de savia que vivifica la rama y que hace que la vid pueda producir. Así que dar fruto ni siquiera podemos entenderlo como la evidencia de que una persona, y ya estoy aplicando un poco a la luz de lo que hemos visto, el fruto no es la evidencia de que una persona sea salva, aunque pueda parecer contradictorio en nuestros pensamientos. El fruto es evidencia de permanecer unidos a Cristo. Es decir, como ya hablamos hace algunas semanas, yo puedo estar haciendo cosas y eso no es fruto, eso es que estoy haciendo cosas. El fruto es aquello que surge como consecuencia de estar unidos a Cristo. Y eso debe ponernos también en sobreaviso, ¿verdad? Porque no se trata de hacer, como hemos dicho al principio, sino de ser una rama que está unida a Cristo. ¿Cuál es el fruto entonces? Si el fruto no es hacer, ¿cuál es el fruto? Pues en Isaías capítulo 5, Dios hizo una evaluación de ello, ¿verdad? El fruto, eso que se suponía que la vid, que esa viña plantada tenía que producir, era justicia y rectitud. Actos justos unos hacia los otros y rectitud de vida delante de Dios. Pero el pueblo, cuando se aparta de Dios, no había permanecido en Él, deja de hacer eso. Y deja de hacer porque deja de ser un portador de la justicia
y del amor de Dios, de la rectitud y la santidad que Dios espera de ellos. A fin y a cuentas, el pueblo deja de hacer frutos de justicia y rectitud porque deja de obedecer a Dios, porque se ha apartado de Él y ha dejado de prestar atención a lo que Dios tenía preparado para ellos. A la luz de Juan 15, de la misma manera, ¿cuál es el fruto que Dios espera de los suyos? Pues lo tenemos en los versículos 6, en el versículo 12 y adelante. Obediencia, amor, gozo, y de ahí encontramos que viene el deleite de Dios y la bendición de su pueblo. Y ahí están los versículos 10 al 12. Si obedecéis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he dicho esto para que tengáis mi alegría, mi gozo, dice Jesús, y vuestra alegría, vuestro gozo sea completo. Y este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Ahora retomo la pregunta del principio. ¿Tenemos otra opción? ¿Tenemos otra alternativa? ¿Hay otro plan que esté oculto aquí en esta enseñanza y que nosotros tengamos que hacer un esfuerzo para descubrirlo? ¿Acaso Jesús está diciendo, os recomiendo? ¿Acaso Jesús está diciendo, más os vale? ¿Acaso Jesús está diciendo cualquier otro, o está utilizando cualquier otro verbo que tenga una carga de plan alternativo? Pues no y sí. Porque como hijos de Dios no tenemos otra opción. Como pueblo de Dios no tenemos otra opción. Porque si dejamos de hacer eso, dejamos de ser hijos de Dios y dejamos de ser el pueblo de Dios. Pero sí que tenemos otra alternativa. Sí tenemos otra opción. Y nuestra opción, que queda en nuestra libertad, es la de permanecer unidos o no. Queda fuera del alcance de la parábola, pero Jesús le está diciendo, si permanecéis conmigo, llevaréis fruto, ¿verdad? Es decir, que sí hay otra opción, y la otra opción es que decidamos no permanecer unidos a Él. Otra cosa son las consecuencias, ¿verdad? Pero como persona, Dios incluso nos da la libertad de elegir a ellos y a nosotros si queremos permanecer unidos a Él o no. Después veremos qué pasa si permanecemos unidos a Él, pero si nuestra alternativa fuera no permanecer unidos a Él, dice que el Padre, que es el labrador, cogerá toda rama que en Él no lleva fruto y la cortará. De hecho, más adelante dice, el que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Es decir, la consecuencia de que decidamos no permanecer unidos a Cristo es la evidencia de lo que le pasó al pueblo de Israel. Un pueblo que se secó, un pueblo que no dio fruto y un pueblo que Dios desechó. Importante para nosotros como iglesia ahora, en este aspecto, es tener muy claro quién corta. Porque las ramas no se van cortando las unas a las otras, ¿verdad? Dios no ha dado potestad a ninguna rama a ir cortando a la rama que ellos vean que no da fruto. Dice que el Padre es quien se va a encargar de cortar aquella rama que no esté dando fruto. No nos dice cuándo ni cómo. No nos dice si va a ser mientras la vid está plantada y el resto está dando fruto y esa rama no. No nos dice si va a ser al final. No nos dice si va a doler, si no va a doler, si lo vamos a ver o no lo vamos a ver. La parábola no dice nada de eso. Ahora una evidencia clara y directa sí hay. Y es que el dueño, el labrador, el padre, a aquella rama que no dé fruto,
la va a cortar. Porque no solamente no está sirviendo para dar frutos, sino que está estropeando el resto de la productividad de la vid. Dice que el destino, el final de esa rama será que va a ser cortada porque ya está seca, y como el resto de ramas en cualquier vid, y aquí tenemos cerca Cariñena, y aunque no podemos salir, y tenemos cerca La Rioja, aunque no podemos salir, y en toda España hay vides, ¿verdad? Y en todas las vides llega una época del año donde hay quemas controladas. ¿De qué? De lo que ya se ha secado, de lo que ya no ha dado fruto, incluso de lo que ha dado fruto y tiene que ser podado, que es la siguiente enseñanza, ¿verdad? Así que la imagen es muy gráfica. Dios ha puesto en Jesús, la vid verdadera, toda una serie de ramas para que, nutriéndose de Él, puedan dar fruto. Y esa plantación nueva que es Jesús ha sido puesta porque el pueblo que Dios había elegido como vid para que hiciera su labor no lo hizo. ¿Pensáis que habiendo injertado, como habla Romanos, un pueblo nuevo en Jesús, el destino de quien no permanezca unido a Él va a ser diferente al destino del pueblo de Dios, Israel, que fue desechado y cortado? Creo que estáis entendiendo que no estoy hablando de pérdida de la salvación. Creo que estáis entendiendo que no estoy hablando ni siquiera de cómo llegamos a ser salvos a través de esa vid que ha sido plantada. Estoy hablando de lo que Jesús está hablando con sus discípulos, la necesidad de permanecer unidos a Él si no queremos secarnos y si no queremos dejar de dar fruto. No recibiremos su savia, no recibiremos su vida, no recibiremos todo lo que después va a hablar Jesús con sus discípulos. De nuevo, esta enseñanza apunta a que la vida cristiana es mucho más que simplemente decir yo creo que Jesús me da vida eterna y ya está. Porque de nuevo, en el Evangelio de Juan, Jesús sigue hablando de las implicaciones de lo que significa ser cristiano. Una persona que entiende quién es la vid verdadera, una persona que permanece unido a Él y una persona que da fruto, fruto de justicia, fruto de amor, fruto de gozo, fruto de esperanza. No es decir, vale, yo creo y sigo con mi vida, tal y como iba. No es decir, vale, yo creo y ya está, ya algún día me enteraré de qué va el resto de la historia. Trata de tener la absoluta convicción de quién es Jesús, la vid verdadera, y de tomar la decisión de permanecer unido a Él por el resto de nuestra vida. Y eso va a quedar mucho más claro a continuación. Porque si la primera palabra que quiero resaltar es permanecer, la segunda es conflicto. Si os estaba pareciendo muy bonita la historia, la segunda palabra que resalta es conflicto. Si permanecemos, llevaremos fruto, pero tendremos conflicto. ¿Por qué? Porque el mundo nos va a aborrecer. Y de nuevo, qué sutiles son las palabras de Jesús, pero qué directas, ¿verdad? Si el mundo os aborrece, y es lo que les va a venir a ellos, y lo que creo que nos viene a nosotros cada día, tened presente que antes que a vosotros, me aborreció a mí. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como a los suyos. Si vuestra naturaleza fuera la misma que la del mundo, no tendríais ningún tipo de problema. No tenéis que preocuparos, no os van a prestar atención, no os van a perseguir, no os van a decir nada. Sois uno más dentro de la sociedad, sois uno más, igual que ellos. Si queréis evitaros problemas, como consecuencia, no permanezcáis unidos a la vid.
Por lo menos aquí no vais a tener problemas, vais a vivir tranquilos. Nadie se va a meter con vuestros valores, nadie se va a meter con nada. Ahora, si permanecéis, vais a llevar fruto, pero vais a tener que sufrir un poquito. Pero vosotros no sois del mundo, sino que yo os he escogido de entre el mundo, y por eso el mundo os aborrece. Jesús está hablando de una transformación de vida, de nuevo. Es coger del mundo, ¿lo veis? Es coger del mundo para sacar, para cambiar y ahora empezar a dar fruto en un mundo diferente. Desde la diferencia de la esencia de quién es uno, para impactar a ese mundo que necesita tener ese encuentro con Dios. Nuestro destino no será diferente al de nuestro Señor. Si permanecemos en Él, si Él nos da vida y nuestra vida está caracterizada por la obediencia, entonces vamos a ser personas no gratas en este mundo. Porque estaremos produciendo frutos que son la antítesis de todo lo que el mundo promueve y dicta como válido hoy, aquí y ahora. Pero ese es el fruto que tenemos que dar. Ese es el fruto que Dios espera que demos, ¿verdad? Un fruto que muestre la justicia de Dios y no la de este mundo, un fruto que muestre el amor de Dios y no el de este mundo, un fruto que muestre el gozo de Dios y no el de este mundo, un fruto que muestre aquello que es duradero y no pasajero. Para eso, la siguiente frase en este caso, ya no es una palabra, son tres. El Señor le dice a sus discípulos, no estáis solos. Cuando venga el Paracletos, y lo he puesto en original porque Paracletos significa muchas cosas, y en este contexto, Paracletos es más un testigo fiel, es un abogado que se pone a tu lado para defenderte en ese juicio del que Jesús está hablando. El Paracletos va a venir y va a estar a vuestro lado, acompañándoos, consolándoos, porque va a ser enviado por el Padre. Ese Paracletos es el Espíritu de verdad que procede del Padre. Él testificará acerca de mí. Pero cuidado, que vosotros también testificaréis de mí, porque habéis estado conmigo desde el principio, le dice Jesús a sus discípulos. Es decir, nos convertimos, si permanecemos unidos a Cristo, en colaboradores activos de Dios, en dar testimonio acerca de Él. Si permanecéis en mí y el Espíritu que está en vosotros, dice, os enseñará. Ese Espíritu de verdad nos enseñará la verdad, versículo 26. En Lucas capítulo 12 dice que incluso hablará por vosotros, a través de vosotros, cuando estéis siendo juzgados y puestos a prueba. Pero aquí, versículos 26 y 27 dice, testificará acerca de mí. También vosotros daréis testimonio, porque habéis estado conmigo desde el principio. Dios quiere que permanezcamos unidos a Él. Dios va a seguir a nuestro lado. Y en cuarto lugar, Dios sigue cuidando de los suyos. Y para eso nos vamos a ir a los dos primeros versículos que hemos dejado al principio pendientes. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Ya hemos hablado de eso. Pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Versículo 16 hemos leído también, yo os escogí a vosotros y os comisioné para que vayáis y deis fruto, un fruto que perdure. Hay una realidad y es que el pueblo de Dios es un pueblo que da fruto, a veces hasta indirectamente, porque al permanecer unidos a Cristo, en medio de nuestras debilidades y nuestras torpezas, aún así,
experimentamos cómo, como ya hemos hablado, ¿verdad?, en nuestra debilidad se perfecciona el poder de Dios. Así que el fruto que damos, de nuevo recordarlo y que no se nos olvide, es el fruto de Dios, no es el nuestro. Si está dando fruto, nos dice Jesús, el labrador, el Padre, que nos cuida, nos va a podar para que demos más fruto. Es un trabajo totalmente necesario. He estado leyendo esta semana y anoche mismo y esta mañana casi de refilón también, ¿cuál es el trabajo de poda en una vid? No sé cuántos de aquí tenéis vides plantadas en casa. Allí hay un voluntario que tiene una vid, ya hablaremos después, a ver cuando dé fruto esa vid, a ver qué fruto da. Pero cada año, después de que hay una buena cosecha, después de que la vid lo ha dado, y ojalá estuviera aquí nuestro querido amigo y hermano de Cariñena que trabaja en una vid, Steven, porque podría contarnos mucho acerca de eso. Pero bueno, yo por lo que me he empapado un poco, cada año, una vez que hay fruto, esos sarmientos tienen que ser cortados para que otros sarmientos nuevos den más fruto todavía. Y si no se cortan, eso limita la capacidad de la viña de dar fruto. Y hay un montón, al menos he leído 5 o 6 tipos diferentes de poda. Una, la poda de crecimiento, otra, la poda de fructificación, que se llama así, otra, la poda verde, y después unos nombres muy extraños que ya ni me acuerdo, porque son diferentes tipos de poda para producir diferentes tipos de frutos. Ahora, si pensamos en nuestra vida, ese trabajo de mantenimiento que Dios hace en cada uno de nosotros, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo puedo manifestar yo que me evalúo y veo que estoy unido a Jesús, al tronco, a la cepa, que estoy manteniendo una vida de comunión con Dios? Y ahí empiezan a aparecer nuestras disciplinas espirituales, ¿verdad?, de las cuales no habla Jesús. Estoy llevando una vida tal y como Dios dice, con mis debilidades y con mis fortalezas, dejando que el Señor actúe a través de mí, buscando su dirección. ¿Cómo se produce esa poda en nuestras vidas? Porque la poda literal es que hay que ir cortando cosas cada año para que otras cosas den fruto. Recortar incluso las maderas dicen hasta de 2 años anteriores, todo ese tronco gordo que queda, irlo cortando para que de ahí también pueda seguir creciendo la vid y para que no se pierda la savia ahí, sino que vaya directamente a las ramas. Pues estaba pensando, meditando sobre esto. Y creo que la palabra de Dios es rica en ejemplos de cómo el Padre nos poda para que llevemos mucho fruto. Así que igual hasta eres capaz de identificar cómo Dios te está podando en estos momentos en tu vida para que lleves más fruto. Nos dice la palabra de Dios, no con esas palabras, que la poda puede venir en forma de prueba. Pruebas que el Señor puede permitir en nuestras vidas, ¿para qué? Para que maduremos y para que después de pasarla podamos ayudar a otros. ¿Recordáis Primera de Pedro? Si estáis pasando por el fuego de la prueba, para que vuestra fe sea acrisolada como el oro, para que vosotros también después podáis consolar a otros con la misma consolación con que Cristo os ha consolado. La poda puede venir en forma de bendiciones. Claro que sí. El Señor puede darnos una lluvia de bendiciones que tenemos que aprender a gestionar, porque igual se nos atraganta, igual se nos sube a la cabeza, igual nos olvidamos de Él. Y el Señor lo que quiere es bendecirnos para que podamos ser de testimonio y de ayuda para otros. No para que nos olvidemos y nos vayamos ahí y ya mira lo que me ha dado el Señor y me compré una segunda casa y ahora el fin de semana me voy y me olvido de la iglesia y me olvido de los hermanos y tal. Qué bueno es el Señor. Y el Señor está arriba diciendo, ay, que te voy a meter el podazo y te vas a enterar.
Es posible que esté viniendo por ahí la poda y no esté siendo consciente de ello. La poda puede venir en forma de oportunidades para servir a otros. Oportunidades que tú ni siquiera tenías presentes y que el Señor de pronto, como hablábamos la semana pasada, oye, ¿que estás haciendo todo esto? Sí, pues mira, ahora te voy a poner en otro sitio porque quiero que vayas y des más fruto todavía. No, Señor, pero es que yo ya estoy haciendo esto. Mira, déjame aquí que ya estoy cómodo. Es que quiero que lleven más fruto todavía. Así que, en tu debilidad, nútrete de mí, mantente unido a mí, que vas a dar más fruto gracias a mí. Así que esos desafíos fuera de tu alcance, una necesidad que te haga dejar otras cosas o reenfocar tu vida, puede ser esa poda que el Señor esté utilizando para que lleven más fruto. Así que no le digas que no. No escondas tu talento debajo de tierra, ¿verdad? ¿Cuánta enseñanza hay en la palabra acerca de eso? La poda puede venir en forma de escasez, que te haga sentirte necesitado de la ayuda de los demás, que te haga sentir vulnerable y decir, nunca había esperado en mi vida. Yo siempre que he disfrutado bendiciendo a otros, siempre que el Señor me ha bendecido y he sido de bendición para otros, y ahora verme en la necesidad de que otros me ayuden, eso cuesta, ¿verdad? Por eso el Señor dice que es más bienaventurado dar que recibir. Pero es posible que el Señor quiera que pasemos por ese proceso para que en medio de ese proceso demos incluso más fruto del que dábamos, siendo de bendición para otros, curtiendo nuestra vida, quizás para que tengamos más dependencia de Él y de los hermanos. La poda puede venir en forma de enfermedad, una enfermedad que te ponga en una situación de tremenda y extrema vulnerabilidad como nunca antes has pasado, que te haga depender mucho más del Señor, que te haga acercarte mucho más a Él, que comprendas de una manera más profunda cómo se sienten aquellas personas que están batallando con una enfermedad crónica, para que puedas ir y bendecirles, consolarles, ayudarles, mejorar tu vida de oración. ¿Cuántas cosas produce el Señor en nosotros en medio de esos tiempos? Recuerdo estando en Cádiz que me rompí el gemelo y el primer día, ¡buah, qué bendición! El Señor, esto es lo que yo estaba esperando, con la pata tiesa en el sofá, rodeado de libros, con el portátil, y diciendo, gracias por este descanso. El descanso duró un día. Al segundo ya tenía agujetas en la espalda, me dolía la pierna, me dolía el tobillo, se me inflaban los dedos, me costaba ir al baño, no me podía duchar, me levantaba del sofá y era para irme a la cama, de la cama al sofá, del sofá a la cama. Al tercer día, ya, Señor, ¿esto para cuánto me ha dicho que es? ¿Para 3 semanas? Y en medio de ese proceso pude experimentar lo que muchas personas que están postradas en su cama experimentan. Me sirvió porque tenía 2 hermanas al menos que fueron operadas de su rodilla, que tuvieron que ponerle prótesis y me identifiqué con ellas de una manera que nunca antes me había identificado con alguien. ¿Por qué? Porque nunca había pasado por eso. Así que el Señor puede permitir que haya cosas que ocurran en nuestra vida para que en medio de eso nuestra vida sea curtida y podamos llevar más fruto todavía del que llevamos. La poda puede venir de muchísimas formas diferentes, pero no perdáis de vista, hermanos, que el objetivo va a ser siempre que llevemos más fruto. Que es la única forma que el dueño de la viña tiene para que su viña dé más fruto. Podarla cada año, podarla para que siga creciendo y dando más fruto todavía. Porque ese fruto, al menos el que Dios tiene en mente, es el que más personas sean ministradas, más personas sean bendecidas, más personas sean traídas a los pies de Cristo. Concluimos. Y queda mucho contenido para que vosotros podáis profundizar y orar acerca de esto. Pero fijaos que esta parábola, este capítulo 15, también puede ser entendido a la luz de nuestras relaciones
como cristianos? ¿Cómo hemos de vivir como cristianos? Y hay 4 tipos de relaciones que no hemos de perder de vista. La primera, la más importante, la primera es la relación con Dios, la relación con Cristo, la relación con la vid. Hay una relación de permanencia en Él, los versículos 1 al 11. La segunda relación es con otros cristianos, una relación de amor profundo, versículos 12 al 17. La tercera es una relación con el mundo, una relación de hostilidad hacia nosotros, versículos 18 al 25, y después del 16, el 1 al 4. Pero también hay una relación con el Espíritu, una relación de trabajo conjunto, una relación de testimonio, los versículos 26 y 27. Si quieres evaluar cómo está tu vida, si quieres evaluar si estás viviendo, si eres un hijo de Dios, si estás en el camino eterno, tienes que evaluar cada una de estas cosas. Tienes que pensar, y aquí hay trabajo para el minigrupo de esta tarde, tienes que pensar cómo está tu relación con Cristo, tu permanencia con Cristo. Tienes que pensar cómo está tu relación con otros cristianos. Tienes que pensar cómo es tu relación con el mundo y tienes que pensar cuál es tu relación con el Espíritu. Porque si estás fallando tu relación con Cristo, estás en camino de secarte y tu destino no es muy esperanzador, que digamos. Si estás fallando en tu relación con otros cristianos, no estás dando el fruto que Dios espera que des. Si no estás siendo rechazado por el mundo, es porque quizás no te estás identificando con Dios, sus valores, su forma de vida. Eres uno más en medio de la corriente. Y si no estás testificando, es que no estás siendo un colaborador de Dios a la hora de proclamar quién es Dios y qué es lo que Él puede traer a nuestras vidas. Hay una canción que es todo un desafío, que os va a desafiar hasta permanecer sentados, por la letra y por la música. Pero es una canción que, aunque la conocemos, la sabemos, incluso hasta podéis cantarla dentro de vuestras mentes y vuestros corazones porque sabéis la letra, espero que nos ayude a ser quienes Dios espera que seamos, a unirnos como iglesia para seguir ministrando a este mundo en crisis y que tomemos en serio ese desafío. Pero si estás en esta mañana aquí o estás en casa y nunca has escuchado acerca del amor de Dios, de la salvación, acerca de la vida eterna, este pasaje de Juan capítulo 15 habla muy claro y muy directo a tu vida. Y espero que seas algo, o que sea algo, que decidas responder en esta mañana si nunca lo has hecho antes. Tu deseo de ser una rama que permanece unida por la eternidad a Cristo. Que Él pueda traer a tu vida esa salvación y vida eterna que Él ha preparado, de la cual habla en Juan capítulo 14, así que te animo a que puedas leerlo si tienes dudas y que puedas decir yo quiero ser uno, que tenga esa esperanza, ese gozo, esa seguridad por la eternidad. Vamos a escuchar la canción y después concluiremos este tiempo.